cedo la palabra a Gaby de León, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. También tiene especialidad en gobierno abierto y rendición de cuentas. Trabajó en el órgano de acceso a la información pública de Coahuila y actualmente es presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y también es una de estas entidades que le ha tocado varios años seguidos de elecciones, una tras otra, tras otra. Entonces, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el objetivo de mi charla es precisamente compartir algunas experiencias que tuvimos en Coahuila en este pasado proceso electoral, porque como ustedes saben, pues solamente hubo dos elecciones o dos procesos electorales en este contexto de pandemia, que fueron en el estado de Hidalgo, en donde se renovaron los ayuntamientos, y en el estado de Coahuila, en donde se renovó el Congreso del Estado. Y espero que de esta charla que tengamos, bueno, pues surjan algunas recomendaciones, la implementación de algunas buenas prácticas que, bueno, pues nos deban de o nos puedan ayudar en este proceso electoral que ya estamos en marcha, pero además es el más complejo operativamente hablando del México democrático, y además de que es una elección grande, que es compleja por la cantidad de cargos, por la cantidad de actores políticos. Bueno, además de eso, estamos en un contexto de pandemia, por si fuera poco, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera darles un panorama así muy rápido de cómo empezamos el año. Bueno, pues nosotros empezamos el proceso electoral el 1 de enero, muy contentos en la sesión solemne, íbamos perfectamente bien, ya con nuestros lineamientos de paridad perfectamente definidos, las reglas del juego en temas de reelección también. Y bueno, por ahí del mes de marzo, justo antes precisamente de los registros, pues terminando marzo y precisamente el primer día del mes de abril, pues bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió atraer la facultad de atracción para únicamente para suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo y, bueno, aplazarlos debido a el estado de fuerza mayor que fue decretado por el Consejo Nacional de Salubridad, ¿sí? Entonces, bueno, pues quedamos en incertidumbre. En ese momento quiero comentarles que la situación en aquel momento creo que era más compleja que la de ahora, aun y cuando la pandemia está más fuerte y hay mucho más contagios ahora. En aquel momento no sabíamos bien a bien muchas de las cuestiones que ahora ya tenemos ciertas, ¿no? Ustedes recordarán que en un principio incluso la Organización Mundial de la Salud no recomendaba el uso de cubrebocas. Y ya después determinó que era necesario la utilización de los mismos, o que en un inicio muy temprano de esta pandemia, incluso la propia Secretaría de Salud a nivel federal pues decía que no había que alarmarse, que, no, que era algo muy, muy sencillo, no era era pasajero, no iba a durar. Y bueno, pues nosotros realmente no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, una vez que suspendieron el proceso electoral, el Instituto Electoral de Coahuila lo primero que hizo fue ponerse en contacto, y esto es algo de verdad muy importante, ponerse en contacto de manera inmediata con las autoridades de salud en el estado. Hay que trabajar de la mano con ellos y ellas. ¿Por qué? Porque ellos son quienes están manejando las políticas públicas de combate y de prevención de esta enfermedad. Saben cómo se está manejando, saben cómo se está propagando. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, pues no avanzaba al mismo ritmo la pandemia. Había zonas como Monclova o la frontera que estaban con Estados Unidos, pues que estaban mucho más complicadas que otros sectores. Entonces es indispensable que ellos nos vayan diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Porque lo primero es sí garantizar que la ciudadanía tiene que ejercer ese derecho al voto, tiene que elegir a sus representantes, pero a la par de eso tenemos que garantizar que no se ponga en riesgo la salud de nadie, ¿verdad? Y que lo hagan en condiciones de salud que sean seguras
y que además, bueno, pues garanticen que no se va a propagar esta situación. Entonces, bueno, en conjunto nos sentamos en unas mesas de coordinación, el Instituto Nacional Electoral, el IEC y la Secretaría de Salud, y generamos los protocolos de seguridad sanitaria para cada una de las etapas del proceso electoral. Ustedes los pueden encontrar en la página www.yec.org.mx, los pueden utilizar, los pueden bajar, los pueden revisar. Y bueno, fuimos muy estrictos y muy minuciosos en cada una de las etapas. En el caso del Instituto Electoral, bueno, es obligatorio el uso de cubrebocas en el interior del instituto. Hay que pasar un filtro sanitario. Se cerraron los comedores, no hay posibilidades de que el personal del IEC pues ingiera alimentos ahí, se cerraron también las cafeteras comunitarias, los garrafones de agua, todo aquello que pudiera eh, generar alguna posibilidad de contagio, bueno, pues extremaron precauciones. Y esas precauciones pues se extendieron a los comités distritales electorales precisamente para que los aplicaran en todas las etapas del proceso electoral. Entonces, creo yo que eso fue un acierto. Hay que establecer bien las reglas, hay que ser muy firmes y además hay que capacitar al personal. Si tienen el debido cuidado, la sana distancia, el uso constante de gel sanitizante en base a alcohol de más de 70 grados, la ventilación de los lugares donde se hacen los cómputos o donde se hacen las sesiones de los comités, seguramente no tendrán problemas relacionados con el COVID. Otro de los temas es que inmediatamente después de que decretaron la suspensión del proceso, pues empezamos a trabajar en modificar algunas actividades que estaban pendientes, como por ejemplo el registro de candidaturas. Anteriormente, pues ustedes saben que incluso nosotros promovíamos eso, que los candidatos iban a los comités o a los consejos municipales o distritales y bueno, llevaban a su porra y llevaban a su familia y todo el mundo les aplaudía y llevaban los papeles y se registraban, porque era una fiesta. Realmente a nivel municipal en algunos casos hasta se convierte en una fiesta, ¿no? La etapa del registro. Pues esa fiesta se canceló y de manera inmediata lo que hicimos fue, pues, hacer un sistema de registro en línea para que los candidatos precargaran sus documentos, precargaran su información, ¿sí? Se les entregó la clave y la contraseña a los representantes del Consejo General. Ellos únicamente podían subir los nombres, los documentos de los candidatos y candidatas y una vez que, bueno, ya estaban precargados esos datos, se daba un formato con un código QR, que era un código de seguridad, y bueno, ya nada más mandaban a un representante, o el propio candidato y entregaba ya los documentos en físico, porque se requieren las carpetas en físico. Pero además de que nos dio mucho orden en el registro, también alimentó un sistema, una base de datos que nos iba diciendo qué faltaba, a quién había que requerir, quién no estaba cumpliendo con paridad, a quién había que requerir rápido por los temas de paridad, cuándo tendríamos que sesionar precisamente para hacer esos requerimientos. Y eso, bueno, pues nos dio la oportunidad de tener en tiempo los registros. Entonces, esto de verdad fue un acierto de las áreas ejecutivas del Instituto Electoral, encabezadas por el secretario ejecutivo, porque pues nos permitió actuar muy rápido y bueno, pues algunas ocasiones pues había gente afuera del comité queriendo entrar a ver el registro del candidato, no se permitió, estaba muy limitado el acceso y bueno, en esta etapa de los registros pues no hubo ninguna complicación, ninguna contagio para los comités, no hubo brotes, etcétera. Entonces, pues fue algo exitoso. Otro tema importante, y es a lo que nos vamos a enfrentar este año, es precisamente la comunicación. La ciudadanía está expuesta a tanta información
que están viendo, sobre todo por redes sociales. Y ahora en este proceso electoral, todas las campañas, toda la información va a ser a través de las redes sociales. Entonces, la comunicación con la ciudadanía es importantísima. ¿Cómo comunicamos nosotros, por ejemplo, decirle a la gente que sí hay proceso electoral? Porque ustedes saben que vivimos en México y Coahuila no es la excepción. Pues hay actores políticos que son muy responsables y hay otros que no lo son, entonces están agarrando los temas electorales de la pandemia pues para llevar agua a su molino y difunden información falsa. Por ejemplo, a nosotros nos tocó algunos que decían que se había suspendido el proceso, que ya no iba a haber elecciones o que proponían que no las hubiera. Entonces hay que comunicarnos con la ciudadanía y la manera más directa es a través de las redes sociales. Acá en Coahuila, cerca del 80% de la población tiene una red social o está en una red social, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, cualquiera de estas redes sociales. Y bueno, como en las campañas electorales nosotros íbamos siguiendo lo que nos decía la autoridad de salud, pues en ese momento se suspendieron los actos multitudinarios o las reuniones de más de 50 personas. Entonces no podía haber actos de campaña de más de 50 personas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en nosotros? Bueno, entendimos que los candidatos y candidatas tenían que hacer sus mensajes a través de redes sociales o sus campañas y de inmediato nos contactamos con Facebook México, con la representación de Facebook México, para que ellos le dieran a los candidatos y candidatas y a sus equipos de campaña un curso de cómo hacer sus campañas políticas a través de sus plataformas digitales. ¿Por qué? Porque justo en ese momento Facebook y sus filiales, que es Instagram y WhatsApp, cambiaron sus políticas de transparencia, no en vísperas de la elección de México, sino en vísperas de la elección de Estados Unidos, que bueno, ya sabemos lo que pasó últimamente, y empezaron a ser muy estrictos con la propaganda política, ¿sí? Entonces, es muy importante que los candidatos, sus equipos de campaña, sus representantes, sepan cómo difundir sus mensajes a través de las redes sociales. Ojo, no es que el Instituto Electoral esté promocionando alguna plataforma o esté recomendando alguna plataforma, pero sí no podemos obviar que son las más utilizadas, que son las que tienen mayor penetración y que van a ser utilizadas para las campañas electorales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muchos tomaron el curso, lo aprovecharon muy bien, cumplieron con sus reglas, pero muchos otros, pues no lo hicieron y bueno, pues lo que pasó, que Facebook México les bajó las cuentas. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las políticas de privacidad. Y esos temas los vamos a estar viendo en estas campañas. Y por supuesto que nos van a venir a reclamar a los árbitros electorales de que, oye, es que me bajaron mi cuenta. Bueno, pues es que todos tienen que saber que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque es una plataforma privada que en cualquier momento pues le puede bajar la página a quienes no estén cumpliendo con sus políticas de transparencia. Otro de los temas que, bueno, si me permiten voy a compartir aquí una pantalla. Bueno, aquí estamos viendo una parte de la campaña de publicidad que tratamos de hacerla muy simple para informarle a la ciudadanía que sí había elecciones. Esto también fue un acierto porque el Instituto Nacional Electoral y el IEC empatamos las campañas de publicidad. Ustedes saben que traemos campañas, ambas instituciones de promoción del voto, y los modelos eran muy semejantes o muy similares, y de esa manera, bueno, pues íbamos dando exactamente los mismos mensajes. Sí, bueno, pues ahí la campaña era seguro votamos, en el sentido de decir, bueno, sí vamos a ir a votar, pero lo vamos a hacer de manera segura, no hay problema para nosotros. Había que posicionar también la fecha de la elección, que era lo que estábamos renovando, y pues bueno, básicamente esa fue. Otro tema que, bueno, seguramente les van a tocar, pues son los debates.
¿Cómo hacíamos los debates? Pues los hacíamos todos de la misma manera. Fíjense que hacíamos en auditorios o en algunos los propios comités o consejos distritales o municipales, pero bueno, ahora ya no podía haber concentración de gente y lo hicimos de la manera que lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? A ver, a través de una plataforma, cada quien tiene un tiempo, réplicas contra réplicas, y la verdad fue un ejercicio, digo, no es por presumir, pero bastante exitoso. Solamente en una red social tuvimos más de 165,000 visitas en una red social. Eso para un debate de un distrito electoral, pues la verdad es bastante eh, importante. Otro tema que creo yo que va muy ligado a las campañas, a las plataformas de redes sociales, es pues, la plataforma Candidatura Transparente y deriva de la importancia de tener espacios propios, no una red social propia, pero sí espacios propios que fomenten la equidad o información o sí, el mostrar la información de manera equitativa y esta fue una página también muy exitosa. Candidatura transparente, la ciudadanía podía ingresar a la página, podía saber cuál era su distrito, dónde estaba su casilla, quiénes eran sus candidatos, qué proponían, cuál era la información 3 de 3 de cada candidato o candidata, sus videos, sus promociones. Y la realidad es que las estadísticas que tenemos es que sí fue muy utilizada, sobre todo el día de la elección y un día antes para que la ciudadanía obtuviera información para ejercer un voto razonado. Y bueno, por supuesto, lo decía Arturo, la urna electrónica, por primera vez desde la reforma de 2014, pues tuvimos este ejercicio, este programa piloto que, bueno, hicimos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. Fue muy exitoso. Déjenme les platico que ustedes saben pues, que las casillas cierran a las 6 de la tarde y como consecuencia de eso, a las 6 pues tiene que abrirse el PREP y estábamos todos ahí reunidos y pues yo estaba echando ahí unas palabras, ya saben, ¿no? Que bueno, estaba la prensa y los partidos y diciéndoles que el PREP y que era lo máximo y tal. Y pues sí, a los 5 minutos de haber iniciado el PREP, pues llegó la primera acta, el primer resultado, y resultó que era un tema de urna electrónica. Ya es necesario que migremos a otros procesos de elecciones y bueno, o de votación más bien, y la urna electrónica es eso. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la sana distancia, de cómo sí funcionó nuestra campaña de promoción en donde le pedíamos a la gente que fuera a votar, pero que guardara su sana distancia, que llevara su cubreboca, que utilizara su gel, que le diera preferencia a quienes fueran vulnerables y la realidad es que, bueno, no tuvimos incidentes. La participación fue buena, fue del 40%, bueno, un poquito menos del 40%, pero estaba rondando ahí, que es exactamente el mismo nivel de votación que tuvimos en una elección similar, solita de diputados, para renovar el Congreso sin el contexto de pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la pandemia no afectó la participación. Aquí tenemos un ejemplo de pues una persona que está discapacitada utilizando o votando con la urna electrónica. Hubo también el voto de adultos mayores. Y esta es, ya voy a terminar porque sé que se me está acabando el tiempo, pero de verdad no quiero dejar de comentarles esta, que es otro acierto de las áreas ejecutivas, la recepción de los paquetes con urna electrónica. Fíjense aquí, bueno, este paquete está llegando. En esta ocasión se privilegió la recolección de los paquetes a través de los CAES, porque el tema del contexto de la pandemia, para que los presidentes no se trasladaran al comité y no hubiera tanta gente. Y bueno, teníamos estas urnas electrónicas que no fueron utilizadas en las casillas y cada paquete tenía un código de barras y en la urna electrónica estaba precargado ya el recibo. Ustedes saben que llega al comité y luego le hacen un recibo a mano y se tarda un ratito y bueno, lo que queríamos era despejar el comité para que no hubiera concentración de personas. En menos de 1 minuto y medio, cada paquete era recibido
Pero además de eso, lo mismo, alimentaba un sistema que nos decía cuáles paquetes ya habían llegado a los comités y cuáles faltaban por llegar. Y de esa manera pudimos emprender búsquedas asertivas de aquellos paquetes, que fueron muy pocos, que bueno, pues este, no habían llegado a los comités y que tenían, pues que ya teníamos conocimiento que la casilla ya había cerrado. Esta es otra buena práctica del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, finalmente aquí vemos, pues, cómo se llevó a cabo la entrega de las constancias, todos con su sana distancia, con sus cubrebocas, están entregando aquí al comité distrital, a quien resultó ganador. Y bueno, pues yo pienso que la gente y bueno, nosotros mismos, las estructuras, pues tenemos que tener muy presente la democracia y los procesos electorales. No podemos dejarlos a un lado. Y creo yo que tener elecciones más continuas o cada año, en el caso de Coahuila, nos ha permitido innovar, nos ha permitido acelerar algunos procesos que a nivel nacional pues van más lentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la urna electrónica, pues habrá que esperar otros 3 años para volverla a implementar. Y en el caso, pues, de los procesos continuos, pues bueno, nos da un poquito más de velocidad en la implementación de estas buenas prácticas innovadoras. Pero además la gente no puede dejar de acostumbrarse a la democracia, a las elecciones. Es algo que siempre tiene que tener presente la participación y sobre todo, pues tener muy profesionalizado a nuestras personas quienes nos ayudan. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo aquí lo dejo y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias. De nueva cuenta, Estrategia Electoral.